palabra del Señor, hermano, debemos predicar. Es el único mensaje que este mundo realmente necesita. Pueden tomar asiento. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Ok, en este momento quiero invitar a los niños que van a ir al segundo piso, pasar adelante con sus profesores. Gracias a los hermanos que están sirviendo en ese ministerio y en cada uno de los ministerios de nuestra iglesia. No lloren, papás, porque en un ratito más volverán, ¿ya? Está bien, no lloren. Es solo por un ratito. Van a sobrevivir ustedes. Algunos papás con lágrimas de alegría, ¿cierto? No. Muy bien. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Salmos, el gran libro de los Salmos. Y vamos a ir al salmo más largo de la Biblia, el 119. Salmo 119. Y para empezar, iremos al versículo 89. Cada uno y todos los que están asistiendo son importantes, pero quería dar un saludo especial al Gonzalo, que nos está visitando desde Mariposa, más o menos por ahí cerca. ¿Sigues trabajando en la casa? Sí. Ok, pensé que ya te habrías ido. Este martes te vas. Entendí mal la otra vez, ahora entiendo. Qué bien que estás y... si no tienes planes después del culto y quieres almorzar con mi familia, nos avisas y ahí te vamos a llevar a comer filete. No, son porotos. Son porotos negros más encima. ¿Te has dado cuenta que el gobierno siempre regala porotos negros y nadie los quiere? Entonces me regalan a mí los porotos negros y nosotros en casa tenemos porotos negros por días. Ok. Pero serán los mejores porotos negros que has comido en tu vida. Estamos en el Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra eterna, que permanece para siempre. A pesar de todo ataque que el maligno, o los hombres, o las filosofías, los ismos, cómo tratan de vencer a tu palabra, a pesar de todo esto, Señor, tu palabra es firme. Amén. Y nunca caerá, nunca será destruida, porque para siempre permanece. Gracias por tu santa palabra. Enséñanos de ella en estos momentos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Es más allá del alcance del hombre la palabra de Dios. Un libro de tantos libros, pues Biblia viene de biblos, es libro y es compuesto por muchos libros, ¿cierto? 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Y tener un libro escrito por tantos diferentes autores humanos a lo largo de tantos siglos y de diferentes trasfondos, diferentes lugares en el mundo donde se escribió, y que todo pudiera concordar perfectamente, lleno de profecías cumplidas, sin errores, sin equivocación, un libro perfecto. Eso es más allá del alcance del hombre. Ninguna persona, sin importar su inteligencia, su confianza, su confusión,
podría cambiar permanentemente la palabra de Dios. Es necio todo aquel quien juega con la palabra de Dios. El diablo, emperadores, religiones falsas, filósofos, etc., han tratado de usar todos los recursos disponibles para eliminar la Biblia, pero jamás han tenido éxito. De hecho, tendrían más éxito deteniendo el viento. Esto es porque Dios inspiró sus palabras. Eso quiere decir que las palabras que escribieron los instrumentos humanos, quienes fueron los autores que escribieron las palabras del Señor, estas palabras divinas fueron inspiradas por Dios. Fueron las palabras de Dios y no las palabras de Pedro y de Juan y de Pablo. Son las palabras de Dios. Y cada una y todas ellas fueron inspiradas por Él. No solo esto, hablando de inspiración, sino la Biblia también nos enseña sobre algo que llamamos preservación. Que Dios no solo inspiró cada una y todas las palabras de las Sagradas Escrituras, sino también Él prometió y ha cumplido el preservarlas por todas las edades y por todos los siglos. La inspiración y la preservación, una obra por Dios que nos asegura que nosotros tenemos en nuestras manos hoy en día las mismísimas palabras de Dios, traducidas a nuestro lenguaje, el castellano. En el siglo XVIII, me imagino que conocerás este nombre, el famosísimo ateo, filósofo francés, Voltaire, así se pronuncia, ¿no? ¿Sí? En inglés decimos Voltaire, pero en francés no sé cómo lo dirá. Voltaire predijo con odio que en 100 años la Biblia y el cristianismo serían borrados, no, él dijo barridos, no borrados, dijo barridos de la existencia y pasarían de la historia. En los 1800, él dijo esto. Él dijo, en los 1700, el siglo XVIII, él dijo que dejaría en 100 años más, dejaría de existir la Biblia y el cristianismo. Sin embargo, tan solo 50 años después de su muerte, él murió en 1778, pasaron 50 años y escuchen esto, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y la convirtieron en una imprenta para la Biblia. Y comenzaron entonces a usar su casa como una editorial bíblica. La palabra de Dios permanece en los cielos. Las galaxias pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Mucho más lejos del alcance de todos sus adversarios, siempre permanecerá. ¿Cómo quiere Dios que nosotros interactuemos con este libro indestructible? Este libro que nos puede hacer sabios para la salvación. Primero, debemos de creer lo que nos dice acerca de la vida eterna. Ser salvos por el mensaje de salvación que la Biblia contiene. Que a pesar de nuestra separación de Dios por el pecado, Él quiso reconciliarnos en su amor a Él mismo, enviando a su Hijo Jesús para morir en sacrificio de y para pagar la propiciación de nuestros pecados. Morir y resucitarse al tercer día. Y si tú te arrepientes y crees, tienes fe en el mensaje del Evangelio, tú recibirás vida eterna. Las Escrituras nos hacen sabios para la salvación, dice 2 Timoteo 3. Pero también nos enseñan, una vez que seamos salvos, cómo vivir la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Son dos funciones bien prácticas para la palabra de Dios. Cómo ser salvo
y cómo andar como un salvo. Entonces, ¿cómo quiere Dios si tú estás aquí sentado? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en cuanto a su palabra? ¿Qué desea Él para ti ahora, si tú eres mi hermano en Cristo? Eso, a veces, algunas de las cosas que voy a decir es repetir lo más básico. Pero yo nunca tengo miedo de repetir lo básico, porque es lo básico que solemos olvidar. ¿Estás teniendo problemas con un hijo? Y piensas, hoy no sé qué hacer. Vuelve a lo más básico. Lo más básico. Y ahí verás, probablemente es una solución muy sencilla. ¿Estás teniendo problemas con tu cónyuge? Vuelve a lo más básico. Lo más básico, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que le escribiste una nota de amor? Lo más básico. Y normalmente lo básico va a solucionar las cosas. Pero olvidamos lo básico. Creo que en la medicina eso suele suceder también. Se complica tanto las cosas, pero a veces al volver a lo más básico, no fue tantos medicamentos, tantos diagnósticos, tantos tratamientos, fue mala dieta, no está durmiendo bien y no hace ejercicio. Lo más básico. Y en la palabra de Dios hay tantas cosas básicas y es bueno volver a esto. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos con su palabra? Quiere que la leamos. Ahí puedes decir amén. Amén. Dios quiere que nosotros leamos su palabra. En Isaías 34, el versículo 16, dice, inquirid en el libro de Jehová y leed. Qué buen versículo, ¿no? Leed. Lean la palabra de Dios. También Dios quiere que nosotros memoricemos su palabra. Memorizar la palabra. Dice en el Salmo 119, el versículo 11. Si estás ahí todavía en Salmo 119, mira lo que dice el versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios quiere que nosotros memoricemos su perfecta palabra. Y no creas las mentiras que la gente siempre dice, yo no soy capaz de memorizar. Para no avergonzar no voy a hacerlo. Pero si tú eres una persona que dice esto, levanta tu mano, no lo hagas. Pero digamos después, no sé, el Antu levanta su mano y dice, pastor, yo soy de estas personas que simplemente no puedo memorizar. Pero después le digo, y Antu, ¿cuál es tu root? Empieza a decir su root. ¿Y cuál es tu número celular? Empieza a decir su número. Pero no puede memorizar. Ok, entiendo. Sí se puede memorizar. De hecho, yo recuerdo hace un tiempo atrás, Anto estaba memorizando docenas y docenas de versículos de Salmo 119. ¿Te acuerdas hasta qué versículo habías llegado? Hasta el 60. Hasta 60. Imagínense, 60 versículos memorizó. Un día íbamos conduciendo a Puerto Aysén y le dije, saliendo de Coyhaique, cerca de Alto Baguales, le dije, Anto, cuéntame los versículos de Salmo 119 que has memorizado. Y él empezó a decir, bienaventurados los perfectos de camino. Y de repente, cuando él terminó, ya habíamos llegado a Puerto Chacabuco. No, broma, pero él estuvo por mucho tiempo contando los versículos. Por tanto rato. Y dije, wow, pasamos por el túnel, no sé hasta dónde llegamos, pero tanto rato. Y el Nacho tomó una siesta, después se despertó y todavía estaba contando los versículos. Pero sí se puede memorizar, y no es solo porque él es joven. Todos nosotros somos capaces de memorizar, si es que queremos memorizar. Ese es el tema. Si queremos memorizar algo, podemos. Y no importa si ya tenemos 30, 40, 50, 60 años, todavía podemos memorizar. Todavía. Es más difícil, sí. Dicen que después de los 30 se pone mucho más difícil. ¿Ya? El disco duro ya no funciona como antes, pero todavía se puede. Todavía se puede. Entonces todos podemos memorizar. Y yo creo que ya saben ustedes cuáles son, ¿cierto?, las 3 claves de la memorización, ¿cierto? Son igual que las 3 claves del aprendizaje, ¿cierto? La primera, repetición. La segunda, repetición. La tercera, repetición.
¿Y por qué saben esto? Porque yo siempre lo digo, lo repito, y lo memorizaron. Y eso solo prueba. Estuvimos el otro día en la embajada y estaban mostrando en la televisión videos virales de gatos. Y decía abajo, ¿por qué los videos de gatos se vuelven tan virales? Y mis hijos estaban así, muriéndose. Y después todo el mundo riéndose de los gatos. Y yo le miré a la secretaria y le dije, eso solo prueba lo que dice el video, ¿cierto? Solo prueba lo que dice el video, porque, no sé, a la gente le gustan cosas así. Y lo que yo estoy diciendo, 3 claves para el aprendizaje: repetición, repetición y repetición. Y todo el mundo lo sabe, es porque yo lo he dicho 3, 4 veces, ya lo aprendieron. Porque lo repetí, la repetición. Entonces, si dice, yo no sé cómo memorizar, es solo repetir. Ahora, hay miles de maneras de cómo repetir. Puedes repetirlo en tu mente. Acá nomás. Puedes repetirlo con tu boca, con la boca. Por algo el Señor dijo en Deuteronomio 6, acerca de sus palabras, las repetirás a tus hijos, Él dijo. Repitiendo, puedes decirlo con tu boca, puedes escuchar en una Biblia con audio, ponerlo y escucharlo. Casi todos los celulares hoy en día tienen mensaje, notas de voz. Y tú puedes ahí grabar tu misma voz leyendo el versículo y durante el día ponerlo a escuchar. Cuando yo era niño, mi mamá solía escribir versículos en una tarjeta que medía 3x5. 3x5 cards, tarjetas 3x5, más o menos medían eso. Y se ocupa mucho en Estados Unidos, especialmente en la universidad, y tienen líneas normalmente. Mi mamá a veces escribía versículos. Yo recuerdo que puso Filipenses 4:13 y lo ponía en mi vehículo o lo ponía en mi espejo cuando me iba al baño, ahí lo veía. Entonces yo memoricé Filipenses 4:13 desde muy temprano. Y después, cuando me tocó en el seminario memorizar, yo andaba trayendo esas tarjetas por acá. Iba al trabajo, sacaba la tarjeta, lo leía, 2, 3 versículos. Después iba conduciendo en la autopista. Antes de que enviar WhatsApp en la autopista era común, yo lo estaba haciendo con mis tarjetas de versículos bíblicos. Y en el trabajo, ¿cierto? Decía, sonaba la campana y era la hora de ir a tomar un café y tenía 15 minutos. Un café, me ponía a leer otra vez el versículo. Casi todas las semanas en el seminario tuvimos que memorizar no sé cuántos versículos, porque casi todos los profesores nos obligaban a memorizar 1, 2 o 3 versículos, y eran diferentes asignaturas en la semana. Yo creo que cada semana a veces estábamos memorizando docenas de versículos, y después en la otra semana en el examen tenías que rendirlo textualmente, hasta punto y coma, perfectamente, o si no... no recibías crédito. Y sí se puede memorizar, hermanos. Olvidé dónde estaban mis apuntes. Estaban acá. Mis apuntes. Bueno, cuando uno está más viejo se le va la memoria. ¿Han escuchado, cierto, el chiste que dicen que suceden 2 cosas cuando te envejeces? La primera, empiezas a olvidar las cosas, empiezas a olvidar todo. Y la segunda, ¿qué es lo que era? Ah, ya, bueno. Ahí después en la noche se darán cuenta. Ok, entonces, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos? Quiere que leamos su palabra. Quiere que nosotros memoricemos su palabra. Él quiere que escuchemos su palabra. En Hechos 17, versículo 11, el apóstol Pablo había dejado Tesalónica. Qué bueno fue aprender sobre eso, ¿no? En la clase La vida de Pablo. Fue muy provechoso. Y él había dejado Tesalónica y llegó a Berea. Y en la ciudad de Berea, él dice que los cristianos allí eran más nobles que en Tesalónica. Y era por 2 razones. Una, porque ellos recibían la palabra con toda solicitud. Como cuando tú te sientas en la mesa
y estás así con los servicios así y pegando la mesa. ¿Cuándo viene la comida? ¿O son solo mis hijos que hacen esto? Oh, que tengo hambre y con ganas, ya sírveme, quiero comer, aquí está mi plato, sírveme. Así debemos acercarnos a la palabra. Cuando escuchamos una prédica bíblica con sana doctrina, debe ser así. Debe ser, llena mi plato, mi boca está abierta, llena mi boca. Yo tengo hambre espiritual, quiero palabra. Y ellos con toda solicitud recibían la palabra. Escuchaban la palabra. Pero no solo esto, sino también confirmaban para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Luis, usted llegó a Hechos 17:11, ¿lo puede leer, por favor? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día. Entonces Dios quiere que nosotros interactuemos con su palabra cada día. No solo domingos y miércoles, ¿cierto? Él quiere que nosotros tengamos hambre y sed de su palabra y que busquemos su palabra para leerla, para memorizarla, para escucharla y para escudriñar. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con la investigación, de investigar profundamente, de estudiar. Juan 5:29 dice, me equivoqué, parece de referencia. 5:39. Gracias. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos escudriñar las escrituras. Debemos meditar en ellas. Y yo estoy hablando de Kung Fu Panda, ¿cierto? De ese tipo de meditación. Es simplemente pensar en. Mi mamá el otro día nos mandó un video que es uno de esos time lapse, no sé cómo decir esto en español. Es un video muy largo y lento, pero se pone rapidito y puedes ver quizá una semana completa en 1 minuto. Y era de un pajarito que hizo su nido y después puso los huevitos y después nacieron sus crías, sus pollitos y después los pollitos así con la boca abierta, con ganas de comer. La mamá traía la comida, les daba su comida y me hizo pensar en la importancia de meditar en las escrituras, que nosotros debemos sí leer, sentarnos y leer la palabra, masticar la palabra, tragarlo. Pero después, como esa mamita le da a sus crías, tiene que vomitar su comida para después darle su comida. Y nosotros debemos hacer esto con la palabra, traerla de vuelta a nuestra mente para volver a masticar un poquito más. Como hacen las vacas también. Tragan en un estómago, después traen de vuelta, lo mastican más, después lo tragan, después lo traen de vuelta, mastican más. Nosotros con la palabra del Señor debemos hacer esto. Debemos no solo tragarlo una vez para siempre y olvidarnos de lo leído, debemos meditar en lo que dice. Debe ser nuestra meditación en todo el día. Y no solo meditar en que, sí, permanece para siempre su palabra. Permanece para siempre su palabra. No solo repitiendo, sino también pensando en cómo afecta mi vida. Interactuar emocionalmente, intelectualmente con la palabra, meditar. ¿Cómo afecta esto en la manera que yo soy un trabajador? ¿Cómo voy a trabajar? Porque la palabra dice esto. ¿Cómo voy a interactuar con mis empleados? Porque la palabra dice esto. ¿Cómo voy a organizar mi agenda esta semana? Porque la palabra dice esto. Y meditar, pensar en estas cosas. La palabra debe penetrarte de tal manera que llega a ser parte de tu ser. Que cuando surge una situación, respondes bíblicamente. De inmediato el Espíritu Santo trae a tu mente y a tu corazón lo que ya meditaste, lo que ya memorizaste. Y te dice, yo sé que quieres ser áspero con tu esposa en ese momento, pero mi palabra dice, no seas áspero con ella.
Ya lo tienes meditado, masticado, memorizado. Y está tan presente en la mente que en el momento de abrir la boca y decir una tontería que no debes decir, el Espíritu Santo dice, alto. Y ahí puedes pensar y obedecer. Qué importante es meditar en las Escrituras. Vamos a Salmo 1. Salmo 1. Ten cuidado a quien permites ser tu consejero. Yo no recomiendo que tus amistades más íntimas y cercanas sea con personas incrédulas o creyentes no consagrados al Señor. Tú tienes que escoger bien en quién te quieres meter en un yugo, porque eventualmente nosotros llegamos a ser quienes son nuestros compañeros. Ayer nosotros fuimos a una placita, los niños estaban jugando y habían unos niños malos. Bueno, no quiero decir niños malos, pero niños que se estaban comportando mal. Estaban diciendo cosas no buenas, estaban actuando de una forma fea. Y después mis hijos vinieron y dijo, oh papá, eran muy pesados, que así, así. Y después les dije, oh sí hijos, eso es muy triste. Muchas veces los niños repiten lo que ven en sus papás o repiten lo que ven en sus hermanos mayores o en el barrio. Y es muy triste, hijos, sí. Y les dije, no todos los niños tienen el privilegio de tener padres que les enseñan acerca de Jesús y acerca de la palabra, que los llevan a la escuela dominical. Les dije, por eso estamos aquí, hijos. Pero también les dije, tengan cuidado de no hacer amistades con niños así. Porque el necio, el que acompaña a un necio, la Biblia dice que será quebrantado. Y el que anda con sabios va a ser sabio. Les dije, hay que tener cuidado con quién te juntas, quiénes son tus amistades cercanas. De eso estuvimos hablando con mis hijos ayer en la tarde. El Salmo 1, versículo 1 también habla de eso. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No pidas consejo a malos. No pidas consejo a gente que no aman a Dios. No pidas consejo a gente que no temen al Señor. No escuches sus consejos porque no van a ser buenos. Tienen otros fundamentos, no tienen bases bíblicas y tienen otras referencias que te van a decir algo feo. Y después tú vas a decir, no, está bien razonado, como que tiene sentido. Bueno, y actúas conforme. Y eso no es bueno. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el versículo 2, maravilloso. Si nosotros queremos ser bienaventurados, ¿qué tenemos que hacer? Evitar lo que dice el versículo 1. ¿Y qué tenemos que hacer? El 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Quizás estás aquí, no sé, puede haber algún joven que piensa, Salmo 1:1, eso voy a hacer. No voy a tener ninguna mala influencia en mi vida, no voy a tener ningún mal amigo, no voy a hablar con ellos, no voy a escuchar de ellos, voy a simplemente aislarme y, no sé, a lo mejor me quedo en la pieza todo el día. Pero el problema es que la vida cristiana no es solo negativa, es positiva también. Entonces, ¿a qué voy? Sí, a lo mejor voy a dejar de escuchar música mundana, pero debo escuchar música sana, consagrada al Señor. Sí, voy a alejarme de amistades que me influencian para mal, pero voy a formar amistades con personas que aman a Jesús. Sí, voy a dejar de andar escuchando consejos de malos, pero el lado positivo, voy a pedir consejo de los buenos. Ese es un tema importante. Y nosotros necesitamos meditar de día y de noche en las Escrituras.
La ley del Señor debe ser para nosotros deleitosa, deliciosa. Cuán buena es, qué rica, ¿no? La palabra del Señor debe ser como un vaso de agua frío en medio del desierto. ¿Quiénes de aquí conocen el desierto? Algún día vamos a Los Ángeles, les voy a enseñar. Seco, caluroso, sol. Tú dices, oh, cuánto ama el sol. No, ahí vas a odiar el sol, ¿ya? Cuando tus labios se te resecan y empiezan a sangrar, cuando te quemas por el sol y cuando no tienes ninguna manera de cómo refrescarte, excepto nosotros allá tenemos 7-Eleven, 7-11. Es una tienda donde casi siempre trabajan personas de India, ahí en el cajero, y tú entras y tienen bebidas así. Tienen el pequeñito, después más grande. El pequeñito de allá es como el grande de Coyhaique, ¿ya? Tú compras el pequeñito, después uno así, otro así, y tienen uno que es el Super Double Big Gulp, se llama, y es así de grande, ¿ya? Yo no sé, 2,5 litros, no sé, y tú entras y lo llenas con hielo, y después, y es tan refrescante, vas muriendo por el calor, pero después, y de inmediato empieza a transpirarlo, pero uno... Y ya va bajando la temperatura y bueno, los californianos en el verano andamos todo el día tomando líquido heladísimo así. Y no hay nada mejor, no hay nada mejor. Y para nosotros la palabra de Dios debe ser así. Debe ser algo tan refrescante. Job dijo que iba a estimar las palabras del Señor como más importantes que su alimento necesario. O sea, él veía la Biblia como más importante que su desayuno. La Biblia como más importante que su almuerzo, su colación y su cena. Qué bien sería para nosotros, ¿no? Que leyéramos la palabra tanto que nosotros comemos. Qué sano sería eso, ¿no? Algunos, si nosotros comiéramos tanto como leemos la Biblia, moriríamos de hambre. Desapareceríamos. Me hace pensar de cuando hicieron la ley, que Daniel y sus amigos no pudieron orar. Algunos, para que les detuvieran, tendrían que empezar a orar. Pero Daniel no. Era su costumbre. Era su costumbre. Entonces, en su ley está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vayan a Josué 1, por favor. Josué 1:8. Este es el primer versículo que recuerdo memorizando con Luis Bascuñán. Nosotros nos conocimos en 2012, cuando llegué a Coyhaique. Y después empezamos a estudiar y no sé en qué momento fue, pero fui a su casa cuando vivían cerca de mi casa arriba, antes de donde viven ahora, y tenían como un diario mural, no sé cómo llamar esto, una pizarra, ¿no? Y ahí tenían escrito Josué 1:8. ¿Te acuerdas de eso, Luis, o no? Yo lo tengo bien marcado en mi memoria, entrando ahí al comedor diario, y lo tenían ahí. En ese mismo lugar también recuerdo la botella de Gatorade que tenía parafina, pero esa historia para otro día. Pero Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Debemos de meditar en la palabra de Dios cada día. No solo esto, sino debemos también obedecerla. Porque ¿cómo continúa el versículo? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nosotros necesitamos leer la palabra, necesitamos memorizar la palabra, debemos escuchar la palabra, escudriñar la palabra, meditar en ella, obedecerla. Es importantísimo que nosotros obedezcamos la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice Salmo 119, versículo 9.
con guardar tu palabra. No basta solo escuchar, no basta escudriñar y tener por tu investigación profunda, tener mucho conocimiento de la palabra. No basta eso si ni eres capaz de congregarte. ¿De qué sirve aprender de la palabra y conocer las escrituras, memorizar, tener conocimiento profundo de doctrinas complejas, si no tienes amor? Cuando eso es lo principal, amar a Dios, amar al prójimo. Ahora tampoco vamos a decir es un pretexto para no conocer la palabra. Yo sí tengo amor, así que no tengo que estudiar. No, tampoco. El Señor nos dice, tantos versículos que hemos visto, que Él quiere que nosotros meditemos en su palabra cada día. Tampoco podemos decir que tenemos amor si no somos obedientes. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Entonces necesitamos obedecer su palabra. Su palabra es muy poderosa. El Voltaire se encontró con un oponente que él no podía vencer. Dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Qué poderosa es la palabra del Señor. Es viva, es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Voy a terminar nuestra enseñanza con un poema que leí hace un par de semanas y que compartí en las redes sociales. El poema dice así: anoche me detuve al lado de la puerta del herrero y oí al yunque sonar con su retintín de la tarde. Al asomarme miré en el piso los viejos martillos, ya gastados por los golpes recibidos con el correr de los años. ¿Cuántos yunque ha poseído?, le pregunté, para haber podido gastar todos estos martillos de esa manera. Solo uno, me respondió. Y entonces, con un guiño en uno de sus ojos, me dijo: el yunque es el que gasta a los martillos, como usted verá. De igual forma yo pensé en el yunque de la palabra de Dios. Los escépticos por años han lanzado sus golpes. A pesar de los ruidos de los golpes dados en él, los martillos ya han desaparecido y el yunque permanece sin daño alguno. Qué tremendo, ¿no? La palabra de Dios, todas sus palabras inspiradas por Él y preservadas para nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué harás con ella? Vamos a orar.